En Noche de Reporteros abrimos una pregunta: ¿cuánto nos cuesta la corrupción? En Canarias, turismo y construcción son motor económico, pero también campo abonado para la actividad corrupta. En Lanzarote se construyeron 20 hoteles ilegales a la sombra de la corrupción. En esta costa de Playa Blanca, el único muelle deportivo con 550 atraques es también ilegal. Carlos Espino, gracias por atendernos. ¿En qué consistió el caso Yate del que es usted denunciante? Fue la denuncia ante el Audico de una serie de prácticas irregulares que se estaban produciendo en los ayuntamientos de Yaiza y Teguise. Para simplificar, podríamos hablar de la concesión de licencias de manera irregular para algo sobre 27 hoteles, creo recordar hablando de memoria, y más de 13.000 camas residenciales. Estas licencias se concedieron en desafío frontal a la ordenación que existía en ese momento en Lanzarote, que establecía un parón, unos límites al crecimiento. El Hotel Papagayo Arenas constituye quizás el ejemplo más grosero, el más deleznable de lo que ha sucedido en Yaiza. Ese hotel que ven detrás como una auténtica pared debía estar dividido a mitad por un pasillo de unos 20-22 metros de ancho. ¿Por qué? Porque han invadido un vial público y los retranqueos correspondientes. Uno de los promotores a los que también había denunciado en una segunda denuncia, que era la relacionada con Montaña Roja, estoy hablando del empresario Luis Lleó, trató de sobornarme para que retirara esa denuncia que había interpuesto, y a lo largo de un año mantuve varias entrevistas con el intermediario de este empresario para tratar de acreditar precisamente lo que había sucedido. Entrevistas que eran monitorizadas por la Guardia Civil con distintos equipos de grabación, incluso algunos de ellos videográficos. ¿Reconoce expresamente los hechos tal y como constan en el escrito de acusación? Sí, señoría. Lo que quería hacer era una apreciación si el cumplimiento del pago de la multa pudiera ser en el plazo de 2 años. Y en base a ello, debo condenar y condeno en primer lugar a Luis Lleó Cúnel como autor responsable de un delito continuado de cohecho. En abril de 2016, un empresario trató de comprar a un concejal para conseguir la explotación de las hamacas en Corralejo, en Fuerteventura. Intentaron sobornarme diciendo que si le echaba una mano en la mesa de contratación me lo iban a agradecer mucho, mucho, mucho. Un comisario ideó conmigo una estrategia para capturar a este sinvergüenza. Y bueno, el caso es que lo conseguimos, que ese señor vino al portal de mi casa, me entregó un dinero y lo capturaron. En un juicio se ha declarado culpable al que me intentó sobornar, estamos a la espera de la sentencia, pero Fiscalía le pide 4 años de cárcel, ¿no? Acudimos a la Junta Electoral Central en Madrid y, obviamente, como decía la ley, dijo que el marqués, habiendo estado condenado en primera instancia por un delito de corrupción, no podía seguir siendo alcalde. Se está anunciando tanto que cuando uno está anunciando tanto, puede dar un resbalón o le prepara otro un resbalón y se resbala y se corrompe la frente, porque el que está en desdicha, aunque se caiga de espalda, se le parte lo que usted sabe. En los comentarios en Facebook eran, bueno, pero esas son las cosas de Domingo, esas son las cosas del marqués. Pues bueno, porque como los siervos se habitúan a las maneras del jefe, ¿no? En 2015 él ganó las elecciones y la gente decía, es que el marqués robaba pero daba y Claudina lo ha hecho bueno. Pues bueno, yo creo que eso define perfectamente al marqués. El marqués robaba pero daba, un dicho popular. Señora Astica, tenga usted precaución, porque el que está en desdicha, aunque se caiga de espaldas, se le puede partir una cosa que usted sabe. Señor, estas fueron refranes que yo le dije. Se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a decir, y por supuesto,
son una sanción que pagué a la administración, que estoy contento no haberla pagado todavía un poco más, porque fue al erario público. Apartado de la alcaldía de La Oliva por prevaricación, Domingo González Arroyo podría tener que entrar en la cárcel por otra sentencia, esta vez por fraude a Hacienda. Es que yo creo en la justicia, pero en primera instancia yo creo que es adelantarnos a acontecimientos, porque van a tardar todavía muchos años. Yo creo que hay otras cosas más de que preocuparnos, que de un tema de una persona de 81 años que todo siempre lo ha ganado. Todo lo que a mí se me ha perseguido ha sido por política pura y dura. Siempre doy la cara y siempre colaboro para quien de verdad tiene que administrar la justicia. Y por supuesto tampoco quiero ser indultado. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, de nada. Porque he tenido que poner firme a quien te haya tenido que ponerlo firme, lo he hecho. Y quien me haya tenido que poner firme a mí, también, y lo he aceptado. Sin venganza ni rencores. No conozco el rencor. Don Domingo González Arroyo. Juro por mi conciencia y honor cumplir. Saco horas de donde no las hay. Y sigo haciéndolo. Y no tengo chofer particular ni nadie me traslada. Entiendo que quedan muchas cosas por hacer. Hoy la gente está bastante cansada. Hoy las personas están bastante desganadas. No hay equipo, no hay lealtad, lo que se llama la lealtad, esa armonía que tiene que haber en las corporaciones para que no haya una moción de censura cada día y con una ley que hay que modificar y que el alcalde sea elegido por el pueblo como se elige en Norteamérica. Y el alcalde luego busca el equipo. Yo creo que mi hija en La Oliva está haciendo una labor que tiene que ser como mínimo seria, rigurosa y constante. Espero que no defraude a nadie. Juan Pablo II decía, no está en el cielo la gloria, ni tampoco el infierno, ni el purgatorio, ni el limbo para los niños. Tanto la gloria como el purgatorio, el infierno y el limbo, eso está aquí. Los seres humanos pagamos todo aquí en la tierra. Señor Camprelén, pónganos en antecedentes. ¿Qué es lo que ocurría en el grupo inmobiliario Europa fuera de la legalidad? Bueno, en principio yo trabajaba como gerente de esa empresa para el señor Antón, un empresario de Madrid, para construir viviendas en régimen de cooperativa. El problema surgió cuando primero fue un concurso que terminó siendo amañado, había llegado a acuerdos con los políticos para el Ayuntamiento de Telde, de Mogán, etcétera, para adjudicarse el solar. Que usted fue condenado por la justicia por cohecho y falsedad en documento mercantil, que si a día de hoy reconoce usted esos hechos juzgados. Sin duda, yo reconozco que entregué una cantidad por orden directa del señor Antón. Yo inicialmente era técnico, desconocía cuál era el objeto. Estoy relatando aquí una historia de 3 años. No estoy diciendo que aquí había 3.000 sobres ni nada. Yo estoy diciendo los sobres que había, cómo era la sistemática respecto a Telde, porque hay otros pagos relacionados con Mogán, etcétera. Habla de 240.000 euros, cantidad que me indica el señor Antón. Me lleva a pensar, obviamente, que se debía a pagos o a comisiones por, digamos, introducirlo en los diferentes ayuntamientos. Me consta que hay muchos empresarios que pagan porque están presionados para pagar, o sea, no es porque quieran pagar, nadie le gusta pagar gratuitamente, simplemente es que están bloqueadas, por ejemplo, licencias y o pagas el canon o no te liberan las licencias. Señor Camprelén, ¿qué precio ha pagado usted por todo esto? Pues la verdad es un precio muy alto, o sea, principalmente el tema de salud. Al final uno termina tan fastidiado, tan solo, con tantas denuncias por parte de los detractores. En su día me intentaron sobornar para yo retirar la querella, y yo entendí que una vez tomada la decisión, fuese mejor o peor, ya tiene que ir para adelante porque era lo justo. A la sociedad le falta una educación muy fuerte todavía en estos valores para evitar cualquier tipo de corrupción, que sigue habiéndola seguramente y se sigue permitiendo, porque no hay medios tampoco ni judiciales ni medios policiales para erradicar toda la corrupción. ¡Ánimo, Tony!
El caso Europa fue una pieza separada del caso Faicán que involucró al Ayuntamiento de Telde. Para juzgar aquella operación corrupta se colocó a un juez, Salvador Alba, hoy apartado de la carrera judicial, acusado de 4 delitos. Al final, solo los acusados que se autoinculparon fueron condenados. Confesiones que logró el fiscal anticorrupción a cambio de una rebaja sustancial de las penas. El artículo 66 en concreto del Código Penal es el que en esos casos establece que se puede rebajar la pena, no es que se pueda, es que se debe rebajar la pena 1 o 2 grados en estos supuestos. En el caso de las dilaciones indebidas o en las confesiones, o de la confesión, que suele ser de las circunstancias que más se suelen aplicar en estos delitos. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta que en la medida de lo posible hay que ir abriendo piezas separadas siempre que ello sea posible, pues precisamente para evitar esa demora de los procedimientos, que se conviertan en unos procedimientos gigantescos, en macrocausas muy difíciles de manejar. Los que se suelen presentar con mayor frecuencia son los delitos de cohecho, malversación, prevaricación. Incluso suele estar bastante ligado a los mismos en los últimos tiempos el delito de blanqueo de capitales. La mayor dificultad en esta clase de delitos está en recuperar todo el patrimonio que puede haberse visto afectado, patrimonio público me refiero. Este es quizás el punto en el que más debemos de mejorar. Si usted se está refiriendo a presiones externas, pues en algunos casos sí que pueden producirse, pero precisamente los fiscales en este caso, lo mismo que los jueces, estamos para defender la legalidad y el interés general y no podemos defraudar a los ciudadanos que han confiado en nosotros. En España se pagan pocos sobornos realmente, ¿no? Si lo comparamos mundialmente, ni la Guardia Civil, ni Hacienda, ni los jueces cobran sobornos en España. Hay jueces que muestran una condición partidista verdaderamente inaceptable, pero en el ámbito judicial no ha habido grandes escándalos. En el Cuerpo Nacional de Policía sí nos hemos encontrado con el caso Villarejo, que demuestra que hay una situación dentro del campo de la Policía Nacional donde hay demasiada penetración de intereses privados en el ámbito de lo público y también demasiada politización muchas veces. En Canarias se han consolidado una especie de caciques locales con mucho poder, vinculado normalmente al urbanismo y a la construcción, que bueno, son verdaderos cánceres en el sistema político canario. Que quien alerta o denuncia un caso de corrupción realmente es un héroe, porque nos está ayudando a todos a recuperar dinero público, a evitar que se despilfarre, y sin embargo la persecución ha sido total y continua. En diciembre tendremos probablemente una ley, un cambio importantísimo para los alertadores, y yo creo que permitirá detectar muchísimos más casos porque la gente podrá denunciar anónimamente. En las islas más pequeñas, señalar a los tramposos se hace más difícil aún. Domingo representa desde El Hierro a una alianza anticorrupción que abarca toda España. Como empresario dice sufrir discriminación por no pasar por el aro. Las consecuencias son múltiples, pero hay una muy especial, que es el no poder acceder con las mismas garantías a las obras públicas, ¿no? La empresa mía es de construcciones en general y pintura. Domingo, ¿cómo actúa el corrupto en una isla tan pequeña como El Hierro? Pues actúa con la menor visibilidad posible, pues poniendo presupuestos de adjudicaciones de obra temerarios que después se engordan
y de ahí es de donde se benefician hasta los propios técnicos. En aquel momento se censó a más de 60 personas en un garaje con un fin, que era obtener más votos para esas elecciones, ¿no? Es la segunda condena que obtiene. La primera fue por la compra de unos terrenos en el Pozo Las Calcosas y fue condenado por prevaricación y malversación de caudales públicos. Las denuncias nos llegan a nosotros a través de los propios funcionarios que mantienen el silencio por miedo, por represalias. Yo no apostaría por una oficina antifraude, sino por un partido independiente, como lo está el de violencia de género, pero que a la misma vez sea independiente, ya que la corrupción también se encuentra dentro del propio Poder Judicial. Cuando hablamos de corrupción, tan culpable es el que mata a la vaca como el que sujeta la pata, y eso es entendible en un pueblo tan chico. La corrupción es normal, siempre que me dé de comer a mí, pues me callo la boca. Debemos cambiar desde la escuela, debemos cambiar a enseñar a nuestros hijos a ser honestos, coherentes. A veces la pasividad de la administración favorece delitos que dejan una cicatriz irreparable. Más de 22 millones de metros cúbicos de arena salieron de estas canteras sin ningún tipo de control. Desde los años 50, incluso antes, se sacaba árido de Güímar, pero era de una forma muy artesanal, a pala y cargando, cirniendo un poquito, y todo el, digamos, el despojo que quedaba en el terreno y no se notaba. Entonces, a partir de los 80, que cuando empiezan a venir las máquinas grandes, las machacadoras, pues la destrucción del terreno es total. Date cuenta que se estaba pasando desde las 5 de la mañana vehículos pesados por todas las calles de Güímar. Las molestias son ruidos, polvo y el ruido que se hacía en las carreteras, estremecimiento de las casas. Una de las estrategias que tenían los extractores era, aparte de hacer el agujero vertical, todo lo que se pudiera caer que no fuera de su propiedad, pues le afectaba a otro, y ese otro, cuando iba a protestar o a reclamar que por qué le habían roto su propiedad, pues le decía, mira, yo te la compro, no pasa nada, pero el precio lo pongo yo, si te interesa bien, y si no, recurre al juzgado, que allí nos veremos. En 2005 fue cuando tomamos la decisión, después de saber a ciencia cierta que todas las extracciones de áridos eran ilegales porque no tenían licencia que les amparara, fue cuando se presentó la querella por delito ecológico. 7 magistrados después y tras varios archivos, la justicia condena en enero de 2016 a 4 empresarios por estas extracciones. El delito ecológico se valora en 238 millones de euros. A día de hoy, los empresarios no han reparado el daño causado. Esos agujeros hay que restaurar. Para eso está la sentencia firme. Las sentencias firmes no se pueden modificar, porque si no estaríamos hablando de justicia a la carta. En este valle no hay áridos, en este valle hay tierra fértil. Lo que pasa es que estos señores se han dedicado a sacar la tierra fértil, lavarla, encima con agua salada, que es una de las cosas más graves que han hecho, y venderlo como árido. Vivimos en un estado de corrupción que es reflejo de la sociedad. La corrupción la definiría yo como una mala hierba que crece en la oscuridad y que se alimenta de los silencios. Nombres de empresarios como Antonio Plasencia protagonizan el caso Áridos y también el de las Teresitas. Aquí se montó una operación para vender al ayuntamiento unos terrenos por encima de su valor con la complicidad política.
Resulta que quienes compraban esos terrenos eran los mismos que se sentaban con esos malvados constructores que iban a construir el frente de playa para diseñar una operación corrupta, para al final comprar unos terrenos que en parte ya eran del ayuntamiento y el resto comprarlos por un precio que era 3 veces superior a lo que realmente valían. ¿Qué precio ha pagado la ciudadanía de Santa Cruz con la operación de las Teresitas? Es un precio muy alto porque no son solo los más de 50 millones que se malversaron durante la trama corrupta, sino todas las consecuencias que eso tuvo y todo el dinero que se gastó también el propio ayuntamiento en vender un proyecto que lo único que hacía era esconder detrás una operación corrupta. Se generó un agujero que también ha quedado probado en las arcas del ayuntamiento que obligó al ayuntamiento de Santa Cruz, para cubrir ese agujero, a vender una empresa pública que era rentable, que era en masa. Hay un acuerdo con la familia Plasencia para que se recupere esa parte, pero la realidad es que hay otra serie de condenados y que todavía el dinero íntegramente no ha vuelto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y ese dinero que se va por el sumidero de la corrupción, igual que el dinero que se va por el sumidero del fraude, el dinero que se va en la economía sumergida, es un dinero que no se invierte en nosotros. Soy inocente y quiero acabar diciendo además, porque si no, no sería yo, que creo que el resto de los encartados que están aquí conmigo también lo son. Han sido parte esencial en el engaño que ha culminado, señoría, con el mayor perjuicio a las arcas de este municipio que se ha producido en toda su historia. ¿Y en su caso particular ha recibido presiones por tratar de informar sobre algún caso de corrupción? Amenazas directas nunca. Alguna amenaza indirecta sí. Te van cerrando posibilidades laborales. Yo, por ejemplo, llevo 15 años ejerciendo el periodismo, 14 años y pico, y nunca me habían abierto las puertas de la televisión pública de Canarias. Lo que es muchísimo más grave es que durante años en la televisión pública de Canarias se haya mirado para otro lado ante grandes casos de corrupción como el caso de las Teresitas. Si se hace periodismo y se hace periodismo contra la corrupción, nunca se va a prosperar ni económicamente ni laboralmente. Es muy, muy complicado, hay que buscarse la vida por otro lado. El periódico El Día llegó a publicar, solo unos días antes de que se votara en el Pleno la compra de las Teresitas, llegó a publicar que existía un informe de una arquitecta municipal, que era Pía Oramas, que rebajaba el precio que iba a pagar el ayuntamiento. Eso salió en prensa y eso es clave, y así se dijo en el juicio, porque tira por tierra toda la teoría y la defensa de todos los que votaron en ese pleno, que decían que ellos no tenían ni idea de que existía ese informe de Pía Oramas. Pues bien, mientras que esto lo hacían los periodistas del Día, las personas que gestionaban ese periódico, un día tras otro, en sus editoriales, en sus páginas de opinión, defendían la operación corrupta de las Teresitas. Con esto lo único que quiero decir es que a veces, para analizar el papel del periodismo, hay que intentar diferenciar esa dependencia económica y esas decisiones que se toman en los despachos de lo que realmente se hace en las redacciones, ¿no? Donde yo creo que, pese a las dificultades, se hace buen periodismo aquí. Señor Espino, ¿con qué precio cree usted que paga la ciudadanía la corrupción? Paga un precio muy alto. Si en Lanzarote hubiéramos respetado los ritmos de crecimiento que teníamos previstos, no hubiéramos sufrido la presión que hemos sufrido, por ejemplo, en el Hospital Insular o en los centros de enseñanza, o cómo se ha disparado el precio de la vivienda, o la falta de oportunidades laborales para muchísimos jóvenes. En Arrecife este edificio continúa bajo sospecha, nunca tuvo licencia y se abrió con graves fallos de estructura. Este es el Palacio de Deportes de Arrecife, que se empezó a construir en el año 2003. En estas instalaciones había a diario unas 1000 personas que venían aquí como usuarios y unos 25 o 20 trabajadores que tenía la empresa contratada. Desde el año 2013 que se cerraron las instalaciones, pues no tenemos ninguna actividad de ocio para lo que son los vecinos. Aparte de eso, hemos tenido una cantidad de promesas de todos los grupos políticos que han estado gobernando de que se iban a hacer nuevas obras y rectificaciones de todos los defectos que tenía el edificio, y a día de hoy estamos viendo que no hay nada. La inversión prevista era 8.700.000 euros en el proyecto que se hizo en su día del edificio. Después se fueron haciendo modificaciones y llegó hasta 13 millones de euros.
Después de 13 años, la alcaldesa de entonces, María Isabel Denis, aún no ha sido juzgada. Se le acusa de haber recibido dinero y regalos a cambio de contratos. Dentro del caso Unión, fue condenado el reincidente Dimas Martín, que lideraba la trama por teléfono y desde la cárcel. Mira, si le puedes arreglar lo de Bayori, porque si no yo le pego 2 tiros, pues me los va a pegar él a mí. Se lo mando hoy mañana. Hoy lo mando por el banco. La intención era el día 5, pero si va a haber tiros. Van a haber tiros. Van a haber tiros, venga. Pero mando a hacer eso hoy. Y mientras, en la Lanzarote humilde, la ajena al lujo de los hoteles, el tiempo ahonda en las heridas del paisaje urbano. Arcana es un barrio que está en la periferia de Arrecife, es un barrio que cuenta con más de 60 nacionalidades, un barrio que se construye un poco caóticamente, sin unas infraestructuras muy adecuadas, no hay canchas deportivas, ¿dónde van la gente a buscar el ocio? Luego se critica un poco los botellones, la forma en que la gente se divierte, y darle alternativas de ocio sano a la gente y a lo mejor evitas algún tipo de ocio que no es tan sano. Que hay personas que conviven con 400 y 500 euros y 800 euros. Aquí, que hay muchas familias de 3 y 4 niños, eso es imposible sobrevivir, como no sea con la ayuda de los vecinos. Hay mucha gente que no se puede ni mover del barrio porque no tienen coche. Las guaguas, el servicio es bastante deficiente para que la gente se pueda mover. No tenemos una biblioteca. No tenemos ningún instituto con cerca de 1000 y pico chavales de edad de instituto. Como que los políticos no entienden muchas veces el lenguaje. Yo creo que falta que se involucren y entiendan el lenguaje de la gente del barrio, que no están en otra onda. Con la corrupción como telón de fondo, en 2012 Telde se convirtió en el tercer municipio con más deuda por habitante de España. Muchos proyectos quedaron a medias y en el ayuntamiento falló hasta el suministro de papel. Limpiar el nombre de la ciudad pasa por rebuscar en el tiempo las causas de lo ocurrido. ¿Nos puede dar alguna pista de por qué se ha repetido este problema a lo largo de la historia del municipio de Telde? Los favoritismos fueron norma esencial de una política caciquil, de una política de la que prácticamente hemos sido herederos en lo que algunos sociólogos llaman el franquismo sociológico. Queda una reminiscencia de viejos usos y costumbres de cómo se llega al poder y cómo se mantiene alguien en el poder. Es una bolsa de desempleo tremenda. No ha habido una política decidida desde las más altas instancias para erradicar ese problema social grave. Y ello trae consigo pues la dependencia de las ayudas económicas y con ello también el control de esas personas. Señor González, ¿qué precio ha pagado la ciudad de Telde por la corrupción y por el descrédito que conllevó? A todas las esferas de la administración, decir Telde era decir cuidado. Y perdimos muchas posibilidades de créditos, de ayudas. A Telde le ha costado muchísimo ganar un prestigio de administración seria y de ciudad con honor y con dignidad. ¡Alcalde, dimite! ¡El pueblo no te admite! Hay unas ganas tremendas de los teldenses de salir del pozo donde alguien nos metió, que hemos pagado todos porque la mala praxis de algunos pudo llevarnos a este descrédito. Descrédito que, como digo, se demostró en sede judicial que, según los jueces, no era de la gravedad tan manifiesta que en un primer momento se nos vendió por los medios de comunicación. La corrupción nos cuesta mucho en dos campos. Uno, en el dinero, cuesta una pasta. Y otro, en el enchufismo, que como no metemos al más listo de cada casa, sino que metemos al más tolete de cada casa a trabajar en la administración, luego la administración no funciona.
Tiene que pasar tiempo para que a la gente no le llegue tan cerca la corrupción. Y luego tiene que haber personas valientes que estén dispuestos a sacrificarse para luchar contra ellos. ¿Qué precio ha pagado usted por denunciar esta corrupción? Sangre, sudor y lágrimas, y una grandísima decepción. Pues lo que más me duele es porque pues la gente que ha mirado para otro lado, la gente que no ha apoyado, la gente que estaba muy bien que tú lucharas contra los golfos mientras no llegabas a su madre que tenía hamacas, a su padre que tenía una terraza ilegal. Me he sentido perseguido en el trabajo, me he sentido perseguido a mis hijos, a uno le han dado una paliza. Han llegado a decir que yo era el jefe de una banda de narcotráfico en Cádiz, que nos dedicábamos a los atracos a mano armada. O sea, bueno, no es que me haya sentido perseguido, es que he estado perseguido. En España hay bastante particularismo todavía. La gente tiende a entender que los problemas se resuelven con relaciones personales. Llamo a mi amigo, llamo a no sé quién para ver si me da un contrato. Eso es un problema cultural que hay que resolver sobre la base de la educación cívica, desde pequeño. Aquellos países más igualitarios, como los nórdicos, los escandinavos, son países donde la gente se siente más parte de la sociedad y en consecuencia lucha más por lo suyo, tiene una visión más colectiva y hay muchísimo que hacer. Desde fortalecer la independencia de la Fiscalía, fortalecer la independencia del Consejo General del Poder Judicial, mejorar los niveles de rendición de cuentas de nuestros parlamentarios frente a sus electores, mejorar la independencia del Tribunal de Cuentas. Nuestro sistema todavía no controla, no gestiona bien los lobbies, la presión de los grupos de interés, y eso es un tema que necesitamos afrontarlo cuanto antes. Según estimaciones basadas en los informes del Fondo Monetario Internacional, cada contribuyente de este país pierde casi 3.000 euros al año por la corrupción. Pero ¿cuánto cuestan las oportunidades perdidas, los sueños truncados o las urgencias pendientes? Sufragamos con dinero el lucro de otros, pero quizás el precio más alto lo pagamos como sociedad. Asunto concluido. Eso no me gusta, Y dice claramente eso, empresa amiga del partido. En esa zona seguro que no las van a tocar.